Antes de que vayamos a la palabra, quiero contarles que el día de hoy es un día especial porque celebraremos bautismos en nuestra iglesia. ¿Cuántos se alegran por eso? Qué bueno que personas den ese paso, ¿no? Del bautismo es un paso muy lindo, muy especial. Alguna vez aprendí que bautizarse es declarar mi amor público por el Señor. Así como Él lo ha hecho por nosotros, ¿cómo no hacerlo nosotros por Él, no? ¿Cómo no tener actos en que podamos demostrarle que Él también, Él es el amor de nuestra vida? ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, hoy celebraremos esos bautismos. Finalizada nuestra celebración o cuando terminemos la palabra, de una vez vamos a los bautismos. No vamos a parar, sino vamos a continuar haciendo una sola ceremonia. Amén. Así que bienvenidos sean todos a esta gran celebración que tenemos el día de hoy. Para nosotros es un gozo muy rico. Y lo hacemos en la celebración, ¿por qué? Lo hacemos para que la iglesia sea participante de esta bendición, para que podamos notar y ver que se añaden almas nuevas también que han decidido por Cristo y que públicamente demuestran ese amor por Él. Amén. Así que bienvenidos sean todos. En segundo lugar, quiero contarle que para el mes de septiembre, el 21 de ayer en 8, el próximo sábado, tendremos una celebración especial para caballeros. Así que a los caballeros de este lugar los esperamos. Será una bendición muy grande también. Es solo para caballeros. En los diferentes meses que han transcurrido, hemos tenido celebraciones dirigidas hacia un grupo homogéneo. Mujeres, hemos tenido también para la familia, bueno, para los demás grupos también, años dorados. El mes de septiembre queremos celebrar algo especial para los caballeros, así que los esperamos. Amén. Muy bien. Sin más preámbulos, vamos a la palabra del Señor el día de hoy. ¿Está listo para la palabra que el Señor tiene? ¡Ay, Dios bendito! Una de las primeras experiencias que yo pude vivir, que luego se volvió repetitiva, en el transcurso de la vida comenzó a suceder nuevamente, se repitió. Más o menos, yo recuerdo, digo, una de las primeras, porque seguramente hubo antes, pero que yo recuerde, 7, 6 años tenía, y recuerdo haber vivido una de mis primeras experiencias acerca de ser rechazado, de ser rechazado. Se celebraba por aquel entonces un bazar en la escuela donde yo estudiaba. No sé si alguien se familiariza con el término bazar. Una fiesta campesina, donde eran invitadas las diferentes escuelas de la región. Y entonces los niños de más o menos la edad de 6, 7 años, algún profesor se inventa una carrera de atletismo. Entonces yo, muy orgullosamente, estaba representando a mi escuela. La escuela La Argelia se llamaba así la escuela. Ya se cerró, lamentablemente la escuela se cerró por falta de fábrica de los niños, por falta de niños. Se cerró la escuela en el campo, pero para aquel entonces funcionaba y entonces se hizo esa carrera que le cuento. Yo participé, pero sucedió de que al iniciar la carrera, cuando el profesor, habíamos tal vez 5 niños participando, y cuando él dice, en sus marcas, listos, fuera, salgo yo a correr así en todo entusiasmado, ya verá cómo yo corría. Y tal vez 2, 3 pasos al correr, lamentablemente pisé una piedra y me he sabido tronchar el pie y me caí. ¡Pua! Allá caí contra el mundo. Ahí es donde uno comprueba que el mundo existe, ¿no? Porque uno lo abraza. Y ahí caí, ¡pum! ¿Qué hace un niño de 6 años cuando se aporrea? Perdóneme la expresión. Llorar como no tiene idea. Y yo no sé por qué mis reflejos no me dieron para pararme. Y allá ya acostado abrazando el mundo llorando. Cuando sentí por detrás que alguien me levanta, mi papá estaba por allá sentado en algún lugar. Corre y me levanta. Y yo llorando y los niños siguieron corriendo y ganaron la carrera. Al otro día, segundo día de la carrera, yo muy orgullosamente con mis raspones, ¿no? Esas son medallas de honor, ¿no? Batallas de guerra. Y llego allá cuando la profesora me dice, no, Jason, ya usted
descalificado, usted no puede participar ya porque entonces ya había otro niño de la escuela que me había reemplazado. Y ahí, que yo recuerde, fue la primera experiencia acerca de vivir el rechazo. Después, como dije al principio, se comenzó a repetir ese mismo patrón. En diferentes edades, en la adolescencia, ya en el colegio, estando en el colegio también, comencé a sentir rechazos, ¿cierto? Naturales, como le pasa a cualquier joven, a cualquier chico que está estudiando, que no es elegido para ciertas cosas. En los deportes, recuerdo una vez jugando con los grandes, con los muchachos de 10º, 11, yo por ahí en 7º, jugando fútbol porque me gustaba jugar fútbol. Entonces me entraron a jugar y yo estaba todo contento jugando cuando me llamaron: Jason, que salga porque llegó el que sabe jugar. Entonces, y se viven situaciones de rechazo. Ya después, más adelante, rechazado por personas o una chica que me gustaba y entonces, no, rechazado. Comienza uno a vivir situaciones de rechazo en la vida. Y ni hablar de cuando ya conocí al Señor Jesucristo por mi familia. Fui rechazado. Fui rechazado por mi familia, especialmente en esas fechas especiales de cumpleaños, de diciembre, ¿no? No sé si en su familia se acostumbra, pero en algunas familias se acostumbra que en esas fechas especiales se reúne la familia para compartir un sancocho, un asado, para compartir una comida, para encontrarse con los seres queridos. Pero ahí, por ser cristiano, ya mis primos de 20, 22, 25 años, ya grupitos donde el cristiano no hace parte ya. Entonces comienza uno a vivir en la vida el rechazo. Y el rechazo es algo que puede causar mucho dolor, ¿no? Puede causar incluso traumas. Se dice que en la psicología que muchos de los traumas de los adultos hoy en día, de la forma en que son, de pronto un poquito secos, un poquito toscos, un poquito faltos de brindar amor, es por causa de rechazos en la niñez y en la adolescencia. Cosas que marcaron su vida. Tan abrupto es esto que hay de aquella persona que le rechace un hijo a uno. ¿Sí o no? Los padres ahí se transforman. ¿Cómo así que mi hijo fue rechazado? Por este grupo, por este docente, por este maestro, por esta institución. Ay, papá, ¿usted quiere ver un papá emberriondado? Rechácele el hijo. ¿Sí o no? Y eso causa... Yo creo que aquí hay mamás, papás que pueden contar anécdotas acerca de eso. Uy, me rechazaron, y hasta con lágrimas, ¿cierto? Y causa mucho dolor. Recuerdo también una vez aquí en Bogotá y yendo en un bus, en un colectivo, estábamos ahí tal vez medio lleno el bus, y se sube una persona, lamentablemente, al parecer habitante de calle, con unos dulces, una bolsa de dulces, y pues ya como todos conocemos su forma de trabajar, de subsistir, ofrece los dulces a todos los que estamos en el lugar, y pues le compramos, ninguno le compramos ningún dulce. Y esta persona se ha sabido poner de mal genio. Y entonces, nadie me va a comprar. Y nos insultó. Y nos dijo groserías. Y nos dijo: me voy a dedicar a robar. Dijo así esa persona. Dijo: y ojalá caigan en mis manos. Nos dijo así. Sí, nos dijo. Porque el rechazo causa eso. Causa dolor. No importa el escenario, ¿no? No importa la persona. No importa el estatus social. El rechazo puede causar traumas, dolor, daño. Vuelvo y reitero, muchos, de pronto hoy en día, algunos ya por la experiencia, por los años, al vivir una situación de rechazo lo toman de una forma de pronto diferente ya. De pronto ya con madurez, de pronto no le prestan tanta atención, pero eso no quiere decir que no sea fea la sensación. Definitivamente la sensación que se siente no es muy agradable. Le hablo de esto porque en la Biblia se registra también la historia de un rey que fue rechazado. Un rey que fue rechazado por el pueblo, y la democracia de esta nación, la monarquía, fue bien diferente a la que estamos acostumbrados. Todos sabemos que nosotros, la democracia es que la sociedad escoge al gobernante, pero en esta democracia el gobernante fue el que escogió al pueblo. En esta democracia, y ahorita me vas a entender el por qué,
Ahorita lo vamos a leer y lo vamos a descubrir. Pero entonces se relata eso, se relata la forma en que una nación rechazó al rey que tenían, el mejor rey. Y entonces la palabra del Señor nos cuenta la historia en el primer libro de Samuel, en el capítulo 12, y leeré en Nueva Traducción Viviente para ustedes. Si tienes tu Biblia y me puedes acompañar allí, te invito a que lo hagas. La cita es primer libro de Samuel, capítulo 12, versículo 6. Y entonces la palabra del Señor nos relata esa historia. Quisiera leer para todos ustedes. Entonces dice la palabra del Señor así: fue el Señor quien designó a Moisés y a Aarón. Está hablando Samuel, el profeta, al pueblo de Israel. Continuó Samuel: Él sacó a sus antepasados de la tierra de Egipto. Ahora permanezcan aquí en silencio delante del Señor mientras les recuerdo todas las grandes cosas que el Señor ha hecho por ustedes y por sus antepasados. Cuando los israelitas estaban en Egipto y clamaron al Señor, Él envió a Moisés y a Aarón para rescatarlos de Egipto y traerlos a esta tierra. Sin embargo, los israelitas pronto se olvidaron del Señor, su Dios. Entonces Él los entregó a Sísara, el comandante del ejército de Hazor, y también a los filisteos y al rey de Moab, quienes lucharon contra ellos. Entonces clamaron al Señor nuevamente y confesaron: hemos pecado al apartarnos del Señor y al rendir culto a las imágenes de Baal y Astoret. Pero te adoraremos a ti y solo a ti si nos rescatas de nuestros enemigos. Versículo 11. Luego el Señor envió a Gedeón, a Bedán, a Jefté y a Samuel para salvarlos, y ustedes vivieron a salvo. Versículo 12. Quiero que prestes atención a este versículo. Pero cuando tuvieron miedo de Nahás, rey de Amón, vinieron a mí y dijeron que querían un rey para que gobernara sobre ustedes, aun cuando el Señor, su Dios, ya era ¿qué? ¿Qué hizo el pueblo? Lo reemplazaron. Dice Samuel: tuvieron miedo de una amenaza del rey de Amón, Nahás. No tuvieron en cuenta todo lo que Dios ha hecho y ustedes decidieron pedir un rey, un gobernante humano, aun cuando el Señor su Dios ya era su ¿qué? Señoras y señores, el rey que fue rechazado en la Biblia fue Dios. Ya era rey del pueblo. Pero el texto es muy claro en decirnos que el pueblo decidió que le colocaran un rey humano mejor. Y entonces el relato sigue diciendo, versículo 13: está bien, aquí está el rey que han escogido. Ustedes lo pidieron y el Señor se los ¿qué? 14. Ahora, si ustedes temen al Señor y lo adoran, si escuchan su voz y no se rebelan contra sus mandatos, entonces tanto ustedes como su rey demostrarán que reconocen al Señor como su Dios. Pero si se rebelan contra los mandatos del Señor y rehúsan escucharlo, entonces su mano será tan dura con ustedes como ha sido con sus antepasados. Ahora quédense aquí y vean la maravilla que el Señor está a punto de hacer. Ustedes saben que nunca llueve en esta época del año durante la cosecha de trigo. Le pediría al Señor, dijo Samuel, que hoy envíe truenos y lluvia. Entonces se darán cuenta de qué tan perversos han sido al pedirle al Señor un rey. Versículo 18. Entonces Samuel clamó al Señor y ese mismo día envió truenos y lluvia, y todo el pueblo quedó aterrado del Señor y de Samuel. Ora al Señor tu Dios por nosotros o moriremos, le dijeron a Samuel. A nuestras faltas hemos agregado el pecado de pedir un ¿qué? Está como comenzando a reflexionar este pueblo, ¿no? Cuando ya es de un poco demasiado tarde. Versículo 20, no teman, los tranquilizó Samuel. De verdad han hecho mal, pero ahora asegúrense de adorar al Señor con todo el corazón y no le den la espalda. No vuelvan a rendir culto a ídolos despreciables que no pueden ayudarlos o rescatarlos. Son completamente inútiles. El Señor no. Ustedes lo reemplazaron, pero el Señor a ustedes no. El Señor no abandonará a su pueblo.
porque eso traería deshonra a su gran nombre, pues le agradó al Señor hacerlo su pueblo, pero a ellos no les agradó que él fuera su rey. Versículo 23. En cuanto a mí, ciertamente no pecaré contra el Señor al dejar de orar por ustedes, y seguiré enseñándoles lo que es bueno y correcto. Por su parte, versículo 24, asegúrense de temer al Señor y de servirlo fielmente. Piensen en todas las cosas maravillosas que Él ha hecho por ustedes. Pero si siguen pecando, ustedes y su rey serán ¿qué? Destruidos. Mis hermanos, les presento al rey de la Biblia que fue rechazado. Y paradójicamente, este rey de la Biblia fue el mejor rey. El mejor rey que se haya podido tener o que haya podido tener una nación. Este rey es el Señor sobre el pueblo de Israel. Sí, señores, un día ellos quisieron que los gobernase un humano. Y me martilla mucho lo que dice paradójicamente el versículo 12 de ese capítulo. Y es, ustedes pidieron rey aun cuando ya tenían rey, y ese rey era Dios. Entonces, aquí comienza la reflexión para nosotros bajo el título de este mensaje que quiero compartirles hoy, que se titula El rey que fue rechazado. El rey que fue rechazado fue el Señor. Y la pregunta es, ¿será que usted y yo en algún momento de la vida, teniendo a Dios y teniendo fe en Él, habiendo hecho la oración de fe, habiéndole buscado y congregado, ¿será que le hemos reemplazado? ¿Será que Dios en algún momento o en algún episodio, no digo que siempre, ¿será que en algún momento de la vida usted y yo hemos reemplazado al Señor? ¿Reemplazado por qué? Porque de pronto la confianza que debería ser para Él o hacia Él, la decidimos poner mejor en algo más seguro, entre comillas. En algo más palpable para nosotros como una persona, como un hermano, como un crédito, como una institución. ¿Será que la fe que deberíamos haber puesto desde el principio en Dios, será que en algún momento la colocamos en alguien más que no fue Él? Porque sentimos que oramos, pero se está como demorando, entonces plan B. Prefiero como darle una ayudita al Señor, un empujoncito, y definitivamente lo que era para Él, lo que era adorarlo a Él o confiar en Él, definitivamente lo trasladamos hacia otro lugar. Jesús trató de hacer esto, redireccionar la fe de un señor que era paralítico y estaba esperando que se tocara el agua, que hiciera onda para meterse y quedar sano. No sé si han leído la historia. Pero entonces Jesús se acerca a él y quiere redireccionar su fe. Oye, ¿y por qué mejor, en otras palabras, y por qué mejor esa fe que tienes para que cuando el ángel toca el agua y se mueve, qué tal si la colocas en otro? ¿Qué tal si la pones en mí? Entonces Jesús se presenta ante él como el Señor. No sé si de pronto nos ha sucedido. Nos ha sucedido también que hemos reemplazado a Dios en situaciones por diferentes circunstancias, por miedo, porque sentimos que se demora, porque sentimos que como que no da resultado esto, porque como que tantos años de cristiano y como la misma circunstancia. Bueno, quiero contarte que en la Biblia hay un pueblo, el escogido, que un día rechazó al Señor como su rey, que un día decidió que el profeta de turno, Samuel, eligiera mejor a alguien humano. Y seguramente lo hicieron por muchas razones, por las que ya le mencioné, de pronto también por el pecado natural. Cuando se trata de que alguien gobierne mi vida, asegúrate de que sea Dios. Cuando se trata de que alguien maneje, porque vale la pena decir manejar, que alguien conduzca tu vida, no creas que tú haces lo que se te da la gana. Me perdonan la expresión. En un mundo donde Dios no la ha puesto fácil. ¿A qué me refiero con fácil? Claro, para entender, o el espíritu o la carne, o frío. Asegúrate de que realmente todos esos títulos de gobernante que tiene Dios, tú los vivas. El buen pastor, la puerta, el pan de vida, el Señor de señores. Porque definitivamente no hay duda de que Dios quiere ser el gobernante de tu vida. No hay duda de que Dios quiere ser el rey.
que esté sentado en el trono de tu corazón. Definitivamente Dios quiere ser el que guíe tus pensamientos. Y tú, como súbdito en su reino, claro que tienes derecho a hablar, claro que tienes derecho a decir lo que sientes. Pero ese rey soberano, como en toda monarquía, tiene normas y leyes. Definitivamente no podemos dudar, creo que ninguno dudamos aquí en este salón, de que el pueblo de Israel estaba mejor bajo el gobierno del Señor. Samuel, como profeta, en el capítulo 12 y 13 se encarga de mostrarles lo bueno que ha sido Dios como su rey antes de que tuvieran uno humano. Pero también se cerciora de advertirles acerca de lo que acaban de hacer, de lo que acaban de elegir y de lo que ahora viene. Entonces Samuel, como profeta de parte del Señor, lo único que puede hacer es advertirles. Muchos de los ejemplos de la Biblia, muchas de las historias de la Biblia son para nosotros espejos, los llamados famosos espejos, para que miremos esos espejos, para que miremos esos ejemplos y, tomando una buena reflexión y una buena palabra, no repitamos los errores, por lo menos. Más bien, adoptemos las conductas correctas. Y en lo ideal, sabiendo de que Dios desea ser el rey de tu vida, y si tú por lo menos consideras en tu corazón que sin Él no puedes vivir y que definitivamente Él es el que tú necesitas para que te gobierne, de pronto tú, cayendo en cuenta de que hay áreas en tu vida que necesitan definitivamente también de su gobierno, porque no puedo decir que todo de ti no lo gobierna Dios, seguramente sí. Seguramente hay áreas de tu vida, pensamientos, principios que has adoptado cuando llegaste a Él. Pero si de pronto nos asinceráramos más, diríamos, hay áreas de mi vida que todavía le falta. Hay áreas, debilidades, pensamientos, actitudes, no sé, en cada uno de nosotros es tan diferente. Pero si por lo menos tú decides por voluntad propia, porque Dios nos ha dado libre albedrío, porque aunque predicamos y sostenemos de que nosotros no somos nadie para aceptar a Dios y Él es el que nos ha elegido, definitivamente también está en tu libre albedrío decidir quién te gobierne, o si no, pregúntale a Israel. Si tú deseas realmente que el Señor sea el gobernante de tu vida, por lo menos hay 3 recomendaciones que quisiera darte. 3 recomendaciones que por supuesto el pueblo de Israel no tuvo en cuenta, que por supuesto dejó pasar por alto, y que hoy, gracias a que nosotros estamos en esta era, en este tiempo, nos serviría entonces a nosotros de ejemplo para no repetir el error. Si tú un día recibiste a Jesús en tu corazón, si tú un día decidiste caminar con Él, leer la Biblia y hacer de la palabra el manual de tu vida, si tú decidiste orar y decidiste decirle, Señor, aquí estoy, defectuoso como ninguno, pero necesito que tú estés en mi ser. Si tú eres de esos que ha considerado obviamente entregarle su vida al Señor y que Él esté en ella, por favor ten en cuenta estas recomendaciones. Estas recomendaciones porque definitivamente podemos elegir lo que deseemos. Estas recomendaciones porque aún estando con ese rey, con el Señor, también tenemos la decisión de desecharlo si así lo queremos, si así lo decidimos. Por eso, mi hermano, para que no ocurra en tu vida esto, quisiera darte algunas recomendaciones que en el pasaje encuentro. La primera, si el Señor es tu rey, demuéstrale aprecio, demuéstrale valor, demuéstrale que Él es valioso para ti, demuéstrale que tú le amas. A eso me refiero cuando hablo de aprecio. Apreciar, valorar. En la Biblia el aprecio es puesto en diferentes sinónimos también como honra. Y la Biblia sí que no se cansa de decirnos de lo importante que es honrar al Señor. Y esto es lo primero que descubro en los pasajes que leímos acerca de lo que el pueblo de Israel no hizo. Porque dice el versículo 12, aun cuando tenían a Dios como rey, decidieron elegir uno. ¿Y qué hizo Samuel? Antes de llegar a esta conclusión, lo que hizo desde el versículo 6 hasta el versículo 10 fue recordarles
todo lo bueno que el Señor ha hecho en el pasado. Contarles momentos y actos memorables de lo que el Señor ha hecho en sus vidas. Por eso, para nuestra reflexión y nuestra aplicación, tú aprecia al Rey que tienes por Rey, que es Dios. Valora al Señor que tienes como Señor. Y en todas las formas, habidas y por haber, en que se puede demostrar valorar, por lo menos hoy quisiera dejarte una clara: no lo rechaces. ¿Estamos de acuerdo? Podríamos valorar al Señor de muchas maneras: orando, sirviéndole, cambiando, adorándolo. ¿Cuántas maneras existirían? Pero hoy no quisiera abarcar tantas, por lo menos una: no rechazándolo, no desechándolo, como el pasaje nos demuestra que hizo este pueblo. Además que el Señor es el único Rey que nos podría garantizar una vida de salvación. Dime qué otro humano, dime qué otro Rey te podría garantizar eso. Para nuestro contexto, ¿qué presidente, qué alcalde, qué consejero comunal, qué líder de paz? Ninguno. ¿Qué persona, por más seguridad que nos dé, que tengamos al lado? Porque de pronto todos aquí, o por lo menos la mayoría, tenemos una o dos personas que nos dan seguridad en la vida. Bien sea un padre, un hijo, bien sea un esposo, una esposa, no sé quién. Pero ni esa persona en la que confías, ni esa persona en que te produce cierta seguridad en tu corazón, te podría brindar la seguridad que solo el Rey Dios te daría a ti y a mí. ¿Estamos hablando claro en esta mañana? Y en ese orden de ideas, mi hermano, quisiera decirte que Samuel es un hombre que está enfrentando circunstancias difíciles, y mantenerse fiel al Señor no es fácil, viendo que sus hijos, los hijos de Samuel para este momento, se están comportando como malos jueces, viendo que en esta oportunidad el pueblo ha olvidado todo lo bueno que el Señor ha hecho. Pero hay una razón particular por la cual el pueblo pidió rey, desechando a Dios: por el mismo sistema que todos los reinos a su alrededor tienen. ¿Cuál era el común denominador de los reinados de alrededor del pueblo de Israel? Que los filisteos, moabitas, edomitas, todos estos pueblos de alrededor de ellos tenían a un rey humano. ¿Qué quisieron copiar ellos? El mismo sistema. ¿Qué quisieron ellos para su nación? Lo mismo que está sucediendo con los de alrededor. Y aquí ya hay varias aplicaciones para nosotros. Definitivamente la vida de otros no es nuestra vida. Definitivamente si a otros los rige ciertas normas y ciertas cosas, y especialmente si van en contra de Dios, pues déjame decirte que en tu vida, si el Señor es tu Rey, no funciona así. No deberíamos envidiar. Y qué oportuno mensaje, qué oportuno hablar de esto en un mundo que se comporta ahora o que se rige a través de las modas, lo que más sea popular en este momento. Se hizo un estudio hace unos 2, 3 años atrás a los jóvenes, pelados de entre 15 a más o menos 25, 30 años, esa edad. Se hizo un estudio entre esos jóvenes. Les preguntaron: ¿ustedes qué quieren ser? ¿Qué quieren estudiar? ¿Sabe qué respondieron la mayoría? YouTubers, TikTokers, eso respondieron. Influencer, eso queremos ser. Y entonces comenzó a rodar por las redes sociales unos memes de dinosaurios, no sé si se acuerdan, donde vestidos de abogados, profesiones que están en vía de extinción. Médicos, ya los chinos no quieren ser médicos, quieren ser youtubers. Abogados, ya los chinos no quieren ser abogados, quieren ser influencer. Ya las personas no quieren tener una profesión, una ingeniería. No, hoy en día los pelados quieren ganársela haciendo videos, mi hermano. En un mundo regido por ese sistema, en un mundo donde el estilo cuenta, en un mundo donde hay que estar en la onda del momento, ¿qué mensaje tan oportuno? El sistema de ellos no es el tuyo. ¿Por qué no dicen amén? ¿Están haciendo curso para ser TikTokers? Voy a revisar las redes. Unos dirán: pastor, usted es el primero porque graban los cultos. Ay.
Mi hermano, quiero decirle que definitivamente en un mundo regido por ese sistema, qué mensaje tan oportuno decirte que aprecies lo que el Señor es y ha hecho en tu vida. Pero hay una razón más por la cual este pueblo se le debe recordar lo que Dios ha hecho. Por lo menos hay 3 eventos que Samuel le recuerda al pueblo. ¿Sabe cuáles? Primero, el de Egipto. ¿Se acuerdan que Dios lo liberó? Segundo, los filisteos. ¿Se acuerda que el Señor los liberó de esa nación? Tercero, los moabitas. ¿Se acuerda que el Señor? La pregunta es, y le digo esto, ¿por qué? Porque si tú lees los discursos de la mayoría de los profetas, la mayoría de los profetas hacen primero un recuento de lo que Dios ha hecho. La mayoría. Cuando empiezan su profecía, lo primero que dicen es: el Señor Dios quien los liberó de... El Señor que hizo brotar agua. Por eso es que Moisés aparece a lo largo de la Biblia, porque cada profeta en su momento hacía una recordación, hacía memoria acerca de lo que Dios había hecho. La pregunta es, ¿qué nos quiere decir el Señor con recordarnos cotidianamente lo que Él hace? ¿Sabe qué nos quiere decir en primer lugar? Que los cristianos sufrimos de Alzheimer. Se nos olvida constantemente lo que Dios quiere. Y es bueno que el Señor nos esté nos esté recordando lo que Él ha hecho. Qué bueno que nos lo recuerde. ¿Sabe por qué? Porque a ti y a mí tiende. Hay personas que la prueba que tenemos aquí, teniendo mucho tiempo de conocer a Dios, donde hemos testificado de un Dios que ha sanado, que ha provisto, que ha acompañado, que nos ha sanado el corazón, que ha hecho obras maravillosas. Cuando llega el recibo del agua caro, ahorita hoy, 15 de septiembre, nos comportamos como si nunca hubiésemos tenido Dios. Qué bueno es que nos estén recordando lo que Dios ha hecho. Hasta en el ejercicio psicológico se dice que la gente recuerda más rápido lo malo que lo bueno. Mi hermano, definitivamente el ser olvidadizos y el olvidar por diferentes razones, por miedo, porque nos confundimos, porque somos seres humanos, como quieras llamarlo, querido amigo mío, como quieras llamarlo. Pero definitivamente nos está haciendo falta en gran manera a ti y a mí recordar hoy lo que Dios ya ha hecho, para que no se nos olvide que Él ha sido un buen rey en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Él ha sido un buen rey. Y por eso, mi hermano, por esa razón, a este pueblo se le necesita recordar lo que Dios ya ha hecho. Te quiero decir de parte del Señor, ante la dificultad que estás viviendo hoy, no te comportes como si nunca Dios hubiese metido la mano por ti. No lo hagas sentir rechazado. No lo hagas sentir como si esta fuera la primera vez que Dios hiciera un milagro en tu vida, cuando, si haces memoria, podrías contar muchos, empezando porque estás respirando. Si tú haces memoria, son incontables los momentos en que Dios ha obrado en tu vida. Por eso felicito a los que se van a bautizar hoy, porque lo que están haciendo no es rechazar, es decir, recibo más de Él. Y por eso la invitación para todos los que estamos aquí: no rechacemos a Dios, más bien demostrémosle aprecio, valor, demostrémosle que Él está en nuestra vida. Entonces culmina el versículo 13 diciendo: ya no hay más que hacer, está bien, aquí está el rey que han escogido. Samuel hablándole: ustedes lo pidieron y el Señor se lo concedió. ¿Y sabe de qué habla este texto? Habla de... ¿Me adelantó? Este texto habla de algo que me gustaría que me prestara atención. Esta historia de la Biblia es una de muchas que nos demuestra la voluntad perfecta de Dios y la voluntad permisiva. Yo creo en la voluntad permisiva. ¿A qué me refiero? Me refiero a que, ¿cuál es la voluntad perfecta del pasaje? ¿Qué era lo que Dios quería? Ser rey de su pueblo, que era lo ideal. Eso. Pero ¿qué fue lo que sucedió? ¿Cuál es la voluntad permisiva del pasaje?
que el Señor permitió que ellos que escogieran, no se opone. Y eso habla a mi corazón de una manera muy tremenda y hasta un poquito impactante. ¿Por qué? Porque vale la pena preguntarse, ¿tú vives en la voluntad perfecta de Dios o en lo permisivo? ¿Y por qué hago la aclaración? Porque es que hay cabezones que hemos adjudicado lo malo y las consecuencias que hemos vivido como necesario. Y te voy a decir una cosa, nunca fue necesario que aprendieras a los golpes. Dios ha tenido una voluntad perfecta. ¿Será que Dios en su voluntad perfecta le quiso decir a Eva, oye, y aumentaré los dolores en tus preñeces? ¿Eso es voluntad perfecta? Eso sucedió por causa del qué? Del pecado. Ah, bueno, pecaron, tocó esto. Dios tiene una voluntad perfecta para nosotros. Y el Señor lo que ha querido siempre toda la vida es tratar de arreglarte la vida. Y por eso nos dio la oportunidad llamada Jesucristo, con la cual podemos volver al plan original de Dios de Edén. Amén. ¿Por qué están tan callados? Mi hermano, por eso necesitamos comprender esto de este pasaje. Y para vivir en la voluntad perfecta de Dios, por lo menos tenemos que no reemplazarlo. Tenemos que dejar que sea el Dios el que nos gobierne. No dejes que te gobierne, no dejes que cosas a tu alrededor gobiernen tu tiempo, el tiempo que es para Dios. No permitas que eso pase contigo. Y no creas tener muy buenas justificaciones delante del Señor para justificarle el por qué le has reemplazado tu tiempo. Lo hemos predicado en algún punto, ¿no? Salimos corriendo porque nos cogió la tarde. Ay, Señor, no oré, pero tú sabes. Tú me entiendes. Perdón, Dios no te va a entender. Te va a decir, cabezón. Hey, te va a jalar las orejas. Y es aquí donde no podemos seguir escuchando lo que queremos, sino lo que la Biblia dice. Aló. Por eso, demuéstrale aprecio. Pero hay un segundo consejo, hay una segunda recomendación si Dios es tu rey, si permites que Él sea tu rey. Primero, demuéstrale aprecio, pero también demuéstrale obediencia. Y el versículo 14 dice así: ahora, si ustedes temen al Señor y lo adoran, si escuchan su voz y no se rebelan contra sus mandamientos. Lo contrario o lo opuesto o el antónimo de rebeldía es obediencia. Entonces, tanto ustedes como su rey demostrarán que reconocen al Señor como su Dios. Bueno, por favor, me reemplazaron como rey, no me vayan a reemplazar como Dios. Y tengo que decirte una cosa, a mí me ha sucedido, pero como pastor muchas veces me he tenido que sentar con algunas personas y por favor no mire a su alrededor porque no son de esta iglesia, sino de otra. Me he tenido que sentar y hablarle y decirle, ok, decidiste por esa persona que no te conviene. Ok, decidiste por eso que te va a robar el tiempo. Ok, decidiste entrar en esa mala relación. Ok, decidiste por ese negocio que no te va a dejar tiempo. Ok, decidiste por esto. Listo, por lo menos no dejes de congregarte. Por lo menos no reemplaces a Dios como tu Dios. Ya lo reemplazaste como tu rey, pero por lo menos no sigas en decadencia. Pero te voy a decir una cosa, en la realidad vívida, a veces se vuelve indetenible. Cuando comienzas a reemplazar a Dios en pequeñas cosas, eso se convierte en una bola de nieve que comienza a crecer y te va a absorber todas las áreas de tu vida. Por eso, mi hermano, cuando se trata de que Dios sea tu rey, también se trata de que Él sea tu Dios. Por eso hay que comenzar y por eso Dios nos pide todo o nada. Nos pide todas las áreas de nuestra vida, porque es que al Señor sabe que a Él no le conviene gobernar en ciertas y que las otras tú las manejes como quieres. Dios dice, no, yo así no negocio con usted.
no, así no, no. Es como yo digo y no porque él sea egoísta, sino porque él sabe lo que hace. Mi hermano, y por eso, si el Señor es tu rey, demuéstrale que lo obedeces. ¿En qué? En lo que más puedas. Aló. Porque desde mi experiencia podría decir que obedecer es algo que se gana por pasos y por victorias. Por lo menos obedece a Dios hoy en lo que sabes. Ya llegará la lección de mañana en la que mañana tienes que obedecerlo. Porque si nos estrellamos con todo, obedécelo en todo, podría ser imposible de hacer hoy. Pero definitivamente hay procesos que Dios quiere llevar con nosotros. Por lo menos quiero decirte, obedécelo en lo que te dijo hoy. Te dijo, deje de ser tan chismoso, por lo menos empieza con eso. Te dijo, deja ya de mirar esas cosas, por lo menos comienza con eso. Porque la Biblia dice en Romanos que pronto el bien vence al mal. ¿Y cuántos dan gloria a Dios por eso? Entonces el pasaje habla de que Samuel le muestra al pueblo los peligros de lo que ahora están viviendo en una voluntad permisiva donde no era la voluntad perfecta que hubiese un rey humano porque Dios era el rey. Hay advertencias, bueno, listo, ok, está bien. ¿Quieren un rey humano? Está bien. El primer rey que tuvo Israel, Saúl, por cierto, vale la acotación, el peor. Primer rey y el peor. El peor de la historia. Si lees historia, si lees documentos de teología, vas a descubrir que el peor rey que tuvo Israel fue Saúl, el primero que eligieron. El que precisamente reemplazó a Dios, porque Dios es irreemplazable. Por eso no creas que toda cosa que le está quitando el lugar a Dios en tu vida es mejor que Dios. No vayas a creer eso jamás. Y yo sé que tú lo sabes como principio, pero como vivencia no quieras experimentar que eso que le está quitando el primer lugar a Dios te va a traer los peores dolores de cabeza. Me acuerdo de una señora llamada Ruth que escribió un libro. Ruth, ¿sí? Una señora llamada Noemí dejó la casa de pan Belén por ir a buscar pan. ¿Cómo se llamaba? ¿Qué significa Belén? Pan, casa de pan. Y dejó la casa de pan por ir a buscar pan en Moab. Se fue para Moab alrededor de 10 años. ¿Y sabe cómo vuelve esta señora? Vuelve sin esposo y sin hijos. Dijo, ya no me llamen Noemí, que significa dulzura. Ahora llámenme Mara, que significa como amarga. ¿Cómo volvió esa señora? Como muchas, no, mentira, aquí no hay señoras amargas, aquí no. Gracias a Dios. Aquí todas son dulces. Bueno, sigamos. Amén. De cuando en cuando es bueno recordarle a nuestra cara que somos dulces. Amén. Bueno, mi hermano, a lo que quiero llegar es que definitivamente todo aquello que inconscientemente o conscientemente reemplace a Dios va a ser lo peor, aunque tenga cara de lo mejor. ¿Aló? Por eso, demostrémosle a Dios obediencia. Y por último, para pasar a un tercer punto, quiero que notes lo que sucede con Samuel. Samuel es un poco osado en el pasaje bíblico y en el versículo 16, Samuel les dice, ok, vamos a hacer algo para que me crean lo que les estoy diciendo. No es capricho mío. Ustedes saben que por esta época del año no llueve, dice Samuel, pero yo voy a orar a Dios para que llueva. Y si llueve, eso quiere decir que ustedes se equivocaron. Entonces el pasaje dice, versículo 18, entonces Samuel clamó al Señor y ese mismo día el Señor envió ¿qué? Y todo el pueblo quedó aterrado del Señor y de Samuel, versículo 19, y mire cómo reaccionaron. Ora al Señor tu Dios por nosotros o moriremos, le dijeron a Samuel. A nuestras faltas hemos agregado el pecado de pedir ¿qué? O sea, no nos ha bastado con adorar a otros dioses, con la fornicación, con todo el pecado, sino que además cometimos un error más grave. A lo que quiero llegar es que la señal que Samuel puso se cumplió. Y la pregunta es, ¿acaso Dios no se la pasa advirtiéndonos acerca de lo malo?
Y que Dios nos ayude, porque yo no sé cómo funciona a veces el discernimiento en nosotros los cristianos. Porque yo no sé por qué siempre discernimos los sís, pero los nos nos parece que son del diablo. Ay, pastor, el diablo me está atacando porque me puso obstáculos. Y puede ser el mismo Dios diciéndote no. Ay, pero los sís como nos cantan, nos encantan. Es más, a veces por ciertas situaciones en las que se puede concordar con algo, muchas veces hemos interpretado un sí de Dios cuando Dios nunca ha dicho que sí. Definitivamente las señales y las advertencias existen, y más cuando se ora. Haz la prueba. ¿Tienes duda de esto? Frente a una decisión que tengas que tomar, busca el consentimiento de Dios. Pregúntale al Señor y verás y testificarás de que Dios te habla. Dios te guía. Dios lo hace. Dios es real. Él lo puede hacer. Entonces, mi hermano, definitivamente debemos demostrarle al Señor obediencia. Pero hay una última para ir cerrando. Por lo menos descubro una tercera recomendación que el Señor nos hace a través del profeta Samuel, a través de esta historia. Si el Señor es el rey de nuestra vida, y si tú de verdad decides, por lo menos en disposición hoy, porque de pronto la vida de muchos de los que estamos aquí es un desorden, y quiero darte paz con esto. A la iglesia no venimos los perfectos, venimos los quebrados, venimos los que necesitamos, venimos los que decimos no me las sé todas, no he podido, pero aquí estoy, mi Señor. Por lo menos con disposición en tu corazón, demuéstrale que quieres que Él sea tu rey. Entonces hay una tercera recomendación: demuéstrale fidelidad. El pasaje es claro, versículo 20. En continuar diciendo que Samuel los tranquiliza. No teman, los tranquilizó Samuel. De verdad han hecho mal, pero ahora asegúrense de adorar al Señor con todo el corazón y no le den la espalda. Y siguiente versículo dice 21: no vuelvan a rendir culto a ídolos despreciables que no pueden ayudarlos o rescatarlos. No le rindan culto, no le sean infieles a Dios, no adoren otros dioses. Por eso, si el Señor es tu rey, tercera recomendación: demuéstrale fidelidad. Es más, en el versículo 24, Samuel les dice: asegúrense de temerle, asegúrense de temerle, de servirle fielmente. Fidelidad. Y yo creo que todos concordamos aquí con que la fidelidad es una de las más hermosas pruebas del amor, ¿no? Hasta en las parejas funciona. Y la fidelidad es en la que muchos hemos fallado, en ser fieles a Dios. Definitivamente la fidelidad se convierte en un principio para demostrarle. Se convierte en un principio para que se vuelva un objetivo mío, para que el Señor lo vea en mí. Porque el Señor definitivamente se siente orgulloso de usted. Porque la Biblia dice en el versículo 22 lo siguiente: ¿qué no hará el Señor? Abandonar a su pueblo, porque eso traería deshonra a su gran nombre. ¿Sabe qué significa eso? Que Dios, te tengo una buena noticia, yo no sé qué tiene usted, pero Dios a usted lo escogió. Usted y yo, y me gusta que ponga esa cara, que sea como un sinsabor de entre alegría, pero también confrontación, porque el amor duele, el amor de Dios duele. Pregunta, querido amigo, pregunta: ¿cómo se siente este pueblo al escuchar que Dios no los ha abandonado y no los abandonará en el contexto? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo deben sentirse? Mal. ¿Qué debe causar este amor? Por eso, qué bueno que tú, cuando escuchas que Dios te ama, te duele a veces. Qué bueno que te sientes mal cuando el Señor te dice: te espero con los brazos abiertos, porque tú acabas de engañarlo. Qué bueno que te sientas triste, porque sabes que le hiciste eso al que una y otra vez te manda gente, te manda pastores, te manda familia cristiana, te manda hijos, te manda gente
que te recuerda que un día fuiste escogido, que no puedes escapar de él. Y aunque te cambies de país, allá también llega un mensajero. Y allá también te dicen, hey, hace rato que en un lugar, en una iglesia, lloraste y me recibiste. ¿Tú crees que se me ha olvidado? Dios te escogió. Y eso debe hacernos sentir muy felices, pero también muy confrontados. Muy confrontados porque Dios nos ha escogido y Él, versículo 22, no va a quedar mal con Él mismo. Dice Samuel, no los abandonará porque eso traería deshonra a su gran qué. Y le voy a decir una cosa, el Señor decidió ser fiel con usted y aunque usted sea un infiel, Él no va a cambiar eso. Por Él, porque Él es así, es su naturaleza ser fiel. Y eso debe darnos una bofetada. Él no va a quedar mal con Él mismo. Dios te ama. ¿Qué esperas para decidir también por Él? Por eso, demuéstrale fidelidad con todo tu corazón al Señor. Y termino diciéndole, mi hermano, termino diciéndole que la fidelidad se demuestra en los actos de amor, en el servicio, en la adoración, se demuestra con la disposición de la vida. Y hoy quiero pedirte que te dispongas para que le demuestres fidelidad al Señor. Amén. El rey que fue rechazado. El rey que fue rechazado en la Biblia fue Dios. Pero hoy, desde una práctica de reflexión, mi hermano, que no te pase a ti y a mí, que nosotros no pasemos también a ser del largo listado de la gente que ha rechazado al Señor. Por eso realmente quiero felicitar a los hermanos que hoy se van a bautizar, porque el acto de estar hoy en este lugar y de ir a las aguas no es sinónimo de rechazo, sino de todo lo contrario. Y a todos los hermanos y amigos que un día se bautizaron, Dios los bendiga. Y a aquellos amigos que tienen pensado hacerlo, que saben que hay que arreglar esa parte, Dios los bendiga también. Pero quiero decirte hoy que el Señor, a ti y a mí no nos rechaza. Amén. Por eso, mi hermano, te quiero pedir que tú le demuestres aprecio, le demuestres al Señor también obediencia, pero por último, demuéstrale fidelidad. Y quiero que me preste atención a esto último. Le inicié contando acerca de mi vida, de cómo aprende uno en la vida a ser rechazado, porque le pasa. Cuando cumplí 18 años, mis 18 años fue el año que más ha marcado mi vida, porque yo ya conocía al Señor, yo conocía al Señor a los 14 años, pero yo me había apartado de Dios. Y a los 18 años, específicamente por un rechazo que desencadenó otros, fue que escuché la voz de Dios y el Señor habló a mi vida como nunca antes lo había hecho. En el escenario de un rechazo. Una persona que estaba conmigo, una mujer, me rechazó. Rompió mi corazón. Quise morirme. Quise quitarme la vida. Se unieron rechazos de mi familia. Se unieron rechazos de la adolescencia. Y recuerdo cómo sufrí. Pero estando un día en la habitación de la finca donde me crié, embarrado porque estaba trabajando, tuve que dejar botado el asadón porque ya no podía más y estaba con mi papá y algunos trabajadores. Tuve que inventarme algo para irme corriendo a la casa, entrar a mi habitación, arrodillarme y coger la Biblia y decirle: Dios, quítame esto que tengo. Recuerdo que estábamos tumbando un barranco para hacer una explanación. Y cuando llego allí a la
casa llorando, unas lágrimas se caen sobre la Biblia. Yo, una persona que apenas está empezando en Dios, que apenas se quiere restaurar, que no sabe nada, pero cada día de mi vida ha hecho mella esa palabra en Isaías 41:9, porque las lágrimas precisamente cayeron encima de ese versículo de la Biblia que leía. Y entonces leí y Dios me dijo: te he llamado desde los confines de la tierra, diciéndote, eres mi siervo, pues te he escogido y no te desecharé. Y Dios habló precisamente al área, habló precisamente a lo que me tenía mal y acongojado. Y te voy a decir una cosa: Dios a ti también te escogió. Y Dios quiere ministrar en tu vida todo rechazo que hayas recibido. Y la prueba más grande que tenemos en la Biblia, la prueba más grande que tenemos en la Biblia de que Dios no nos rechazó, es el Señor Jesucristo. Porque Juan, capítulo 1, versículo 10, nos dice así: vino al mismo mundo que Él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Versículo 11. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo que. Pero entonces viene la esperanza. Versículo 12. Pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, Él no lo rechazó. Les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. La mayor prueba de que Dios a ti no te ha rechazado es Jesucristo. Y Dios te ama y algo de bueno te vio, que te eligió, que donde quiera que vas no te deja tranquilo, que en tu trabajo, cuando vas manejando y estás solo, sabes que allá donde estás en tu casa, que a lo que te dediques, sabes que un día alguien tocó tu corazón, que aunque estés incluso pecando, no puedes pecar en paz, porque sabes que tú fuiste escogido, porque sabes que hay alguien que te está viendo con tristeza de ver lo que estás haciendo, pero con amor, porque no te abandonará. Mi hermano, si eso Él ha hecho por ti, por mí, no lo rechacemos, no lo reemplaces. Ese precioso rey fue un día rechazado y no merece ser rechazado dos veces. Te habla a ti y me habla a mí. Y te voy a decir otra cosa: donde quiera que vayas, Él no te va a dejar en paz, porque tú no le vas a quedar grande, porque Él te ama, porque Él tiene propósitos contigo. Padre, en esta hora queremos darte gracias y queremos celebrar que estás con nosotros. Queremos celebrar que nos ayudas. Queremos celebrar que nos bendices. Pero habla profundamente con Él. Y si tú sientes que en este tiempo lo has rechazado, pídele perdón. Si tú sientes que podrías estar mejor como cristiano en tu vida espiritual, acércate. Acércate al trono de la gracia, como dice la Biblia. Él hoy te trajo aquí para recordarte que eres su escogido. Por algo te escogió. Pudo haber escogido a personas mejores, pero por alguna razón te miró a ti. De pronto hasta en nuestra propia familia hay gente con mejor carácter que nosotros. Pero fuiste a ti. Fue a ti que el Señor decidió mirarte.
y te dice, no me rechaces. He procurado solo bendecirte, he procurado solo amarte, he procurado solo darte lo mejor. Y por si tienes dudas, Dios te dice hoy, aunque has estado apartado, lejos, aunque me has rechazado, quien ha orquestado las bendiciones que has tenido he sido yo. Yo he estado detrás de las bendiciones que has vivido. Dios te ama y te pide hoy que no lo reemplaces. Empieza a vivir en su voluntad perfecta, sí. Empieza hoy por querer mejorar tu relación con Él. Empieza hoy por disponer tu corazón para que Él esté en tu vida. Padre, te adoramos, te damos gracias. Padre, te bendecimos. Padre, aquí estamos reconociendo que tú eres el Rey que merece toda la gloria y la honra. El Rey que puede gobernar mi vida. Yo sé que has hecho esta oración muchas veces, pero hazla una vez más. Cámbiame, Señor. Cámbiame. Yo sé que la has hecho muchas veces, pero una vez más dile, cámbiame. Tú tienes el poder. Renuévame. Hazme diferente. Te bendecimos, oh Señor, y te damos gracias porque hemos visto tus bondades. Señor Jesús, en esta mañana estamos en este lugar y queremos bendecirte. Quiero pedirle que se coloque de pie, por favor, y vamos a proceder en este momento a bautizar a nuestros hermanos. Vamos a hacerlo rápidamente y quisiera que toda la iglesia presenciara esto y orara conmigo referente a nuestros amigos que hoy bajan a las aguas, que se bautizan. A nuestros amigos de las redes sociales, Dios los bendiga, gracias por haber estado conectado con nosotros. Continuamos en este lugar.